3 y a continuación les vamos a explicar el tema del principio de legalidad administrativa, el cual garantiza para el gobernado o el administrado la existencia de un Estado de Derecho. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Carla, Maritza, mi compañero Brian, Gabriel Emiliano y su servidor. Bien, comenzaremos explicando el primer subtema del principio de legalidad administrativa, el cual es la noción general. Así como el hombre ha evolucionado desde su aparición en nuestro planeta, cada época histórica de los estados reconoce un tipo propio de administración, generalmente caracterizada por sus fines en particular y dependientes formalmente en razón de los medios que sirven. Sin embargo, es importante señalar que la evolución administrativa generalmente se transforma de manera lenta y pacífica. Son raros, pero no imposibles, los casos en los que la historia da cuenta de modificaciones de la administración de un Estado de manera rápida y repentinamente. Por lo que mientras la administración pública satisfaga más eficientemente las necesidades colectivas, no habrá necesidad de cambiar su fisonomía en un breve periodo de tiempo. Pero cuando una administración no se adapta a la estructura general de carácter evolutivo que todo Estado impone, existe la posibilidad de estar enfrente de un órgano burocrático, abultado y muy alejado en el cumplimiento de sus verdaderas finalidades públicas. De esta manera, todos los actos emanados del poder público deben realizarse en completa armonía con las reglas de derecho, elemento que condicionará la evolución o retraso de la función administrativa. De esta manera, el principio de legalidad se viene a constituir no solo como una garantía de seguridad jurídica que permite a los gobernados evitar el abuso en el ejercicio del poder, sino además es la fórmula de dirección que el pueblo de un Estado, a través de sus representantes, puede imponer a los órganos públicos, sobre todo a la administración pública. No obstante, el principio de legalidad no ha regido en todo tiempo y lugar, ya que su creación, relativamente reciente, se remonta al siglo XVIII. La experiencia pasada comienza en los regímenes absolutistas y monárquicos, en donde su funcionamiento radicaba en principios rígidos donde la voluntad del gobernante se erigía en la suprema ley del Estado, por lo que no se tenían límites precisos de actuación, ya que los agentes de la autoridad actuaban generalmente bajo un concepto de impunidad y arbitrariedad, es decir, un Estado policía. Situación que se modificó hasta después de la independencia de las colonias inglesas en América y posteriormente a la Revolución Francesa en el año de 1789, por lo cual se comenzó a utilizar el concepto más democrático de Estado de Derecho. Además, se fomentó la conceptuación de un sistema de seguridad jurídica, el cual existiría cuando la autoridad se encuentre inevitablemente vinculada a las reglas de derecho, aplicándolas en el tiempo, la materia, las personas y las cosas. Pero de nada valdría la existencia de este principio de legalidad si la estructura jurídica del orden normativo no garantizara la efectividad de su vigencia. Por ello, el enlace con las disposiciones fundamentales contenidas en los artículos 1, 16 y 103 de nuestra Constitución significa el aseguramiento y efectividad del principio de legalidad a través de la tutela jurisdiccional de este importante derecho a la seguridad jurídica. De esta manera, en la actualidad, las sociedades han evolucionado hasta exigir una nueva estructura de la concepción jurídica que subordine la vigencia o existencia de la norma a su validez o conformidad con la voluntad soberana del pueblo, expresada en su máxima codificación orgánica. Por lo que en el Estado constitucional de derecho, el legislador no es omnipotente, ya que las leyes emanadas por él no son válidas solo por el hecho de su entrada en vigor, sino también cuando resulten coherentes con los principios constitucionales. Ahora continuaremos con el siguiente subtema. Hola compañeros y maestro. Yo les hablaré sobre la actividad discrecional de la administración pública, la cual crea un campo de libertad otorgado a sus agentes u órganos, es decir, se deja al agente público la libertad de escoger en vista de las circunstancias, mérito u oportunidad si debe utilizarla y de qué manera ejercerla. Esto hablando de la competencia material de acción por el texto de la ley. Sin embargo, todo acto, aún discrecional, debe estar sometido a un régimen de control jurisdiccional mismo que revise a fondo la verdadera causa que orientó a su ejecución.
La facultad discrecional es una variable posible para que el agente público pueda realizar hacia alguna actividad, caso en contrario a la actividad reglada de la administración, que lleva cierto sometimiento al principio de legalidad y se rige estrictamente por la ley. La existencia de criterios normativamente precisados reduce totalmente el poder de apreciación subjetiva con que normalmente cuentan los órganos públicos, es decir, que haya criterios específicos para ciertos temas en particular no permite duda alguna para los órganos públicos al realizar dicha acción. Lo que yo entiendo del tema es que en materia de la administración pública no se puede juzgar de la misma manera como se desenvuelve el derecho en otras ramas. Por esto se creó la facultad discrecional, que delega cierta libertad en el actuar del agente público, para resolver los casos como mejor convenga dentro del marco de legalidad. También deja claro que la libertad es cuanto el legislador a su bien decida otorgarla. Por otro lado, existe la actividad reglada, que tiene a bien expresar que el agente público solo puede regirse por las normas o leyes ya legisladas, y este no se puede permitir resolver usando otras vías alternas. En pocas palabras, y usando un ejemplo un poco burdo y fácil a la vez, es como aquel listón que usan las mamás para cuidar a los bebés chiquitos. La actividad discrecional, la madre te deja usar un listón para que pueda el hijo caminar por su vía, sin embargo lo tiene aquí agarrado, utilizando la visión y todo aquello que le permita para que el niño no se vaya de su marco legal, por así decirlo. En el caso en contrario, cuando tú llevas de la mano a tu hijo, este nunca se va a ir de tu lado, y tú puedes siempre estar segura de que está contigo. Toda actividad de los órganos públicos, incluidos los administrativos, se hallan sometidos bajo el principio de legalidad. También resulta ser cierto y lógico afirmar que tal subordinación al orden normativo puede variar en el grado o intensidad de su influencia. De ahí que a partir de tal distinción gradual podemos encontrar una actividad administrativa reglada en oposición a una actividad administrativa discrecional. En cuanto a las facultades potestativas o discrecionales, podemos decir que son aquellas que suponen un juicio subjetivo de la autoridad que la ejerce, y en el momento en el que se inicia este juicio subjetivo, pasan al control de las autoridades judiciales federales. Estas facultades tienen dos excepciones. La primera es cuando el juicio es arbitrario y caprichoso. La segunda es cuando se trata de un juicio injusto e inequitativo. Como consecuente, tenemos que esta facultad no se ejerce para los fines que ésta fue otorgada. Bajo un régimen de derecho, las facultades potestativas están subordinadas a la regla que podemos encontrar en el artículo 16 constitucional. Es decir, que el Estado está obligado a fundar y motivar todas las acciones que se puedan traducir como una molestia hacia nuestra persona. Como tema siguiente veremos la garantía de la legalidad contenida en el artículo 16 constitucional. Según los razonamientos antes descritos por mis compañeros, la aplicación y observancia del principio de legalidad es muy útil y seguro en el orden jurídico vigente de nuestro país, puesto que éste ofrece a los gobernados lo necesario para la justicia social y para el bien común. Se consagra en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Este precisa el actuar público tendiente a causar molestia a los particulares. La citada disposición es la siguiente. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal de este procedimiento. Este principio de legalidad, como derecho a la seguridad pública y elevada a un rango mayor por la Constitución, tiene como antecedente el artículo 152 de la Ley Fundamental de 1824, que indica lo siguiente: ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la República, si no es por las causas expresamente dispuestas por la ley que en la forma de éste determine. Este principio de legalidad consagrado en la Constitución de 1857 y en la Constitución de 1917 guardan una estrecha relación del contenido con la enmienda número 4 de la Carta Fundamental de los Estados Unidos de Norteamérica.
El alcance del derecho de seguridad jurídica del artículo 16 de nuestra Carta Magna ha sido precisado e interpretado por la doctrina nacional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, analizando la frase que funde y motive la causa legal del procedimiento, la fundamentación se traduce en aquella condición que es exigida por el principio de legalidad, que es consistente en los actos que originan la molestia, que deben siempre estar apoyados por una disposición normativa general, es decir, que exista una norma legal que especifique y prevea la situación jurídica concreta materializada en el mundo de los hechos. Ahora, por motivación, entendemos que se encuentra obligada la autoridad de expresar por escrito por qué aplica la consecuencia legal prevista en esa norma y se traduce a la indicación del conjunto de circunstancias objetivas que llevan a cabo las autoridades para subsumir a una determinada y concreta situación de hecho. Ahora tenemos los criterios que recogen las siguientes tesis jurisprudenciales que son ilustrativas a esta figura de legalidad. Primero tenemos a las autoridades, las cuales solo pueden hacer lo que la ley les permite. Seguido tenemos a los actos administrativos, orden y revocación de garantías de audiencia, fundamentación y motivación. Para que la determinación de una autoridad sea legal, la atribución de ella no basta. Entonces tenemos a los artículos 14 y 16 de la Constitución que imponen a las autoridades del país la obligación de oír en defensa a los posibles afectados con tales determinaciones, así como las de éstas al pronunciarse se encuentren debidamente fundadas y motivadas. Ahora tenemos la fundamentación y motivación, que establece que todo acto debe de estar adecuada y suficientemente motivado y fundado, por lo que debe expresar el precepto legal aplicable al caso. También debe expresar precisión en las circunstancias, razones o causas que se consideren para emitir tal acto necesario y además que configuren las hipótesis normativas. La fundamentación de actos de autoridad. Esto refiere a que se exige a las autoridades que además de apegarse a la ley, conozcan sobre ella, de lo que trata y sus preceptos. Deben citar la ley y justificar legalmente sus proveídos. Después de los puntos ya tocados, se puede concluir que el principio de legalidad, ubicado en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, viene a significar el sistema protector más complejo y evolucionado de los derechos públicos subjetivos frente al actuar de las autoridades. Esto condiciona a los actos públicos que afecten de cualquier forma la esfera jurídica de los gobernados. En dado caso, la autoridad tiene que fundar y motivar, o sea, que tal acto tiene que expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, circunstancias, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en consideración para la emisión del mismo acto. Las condiciones de fundamentación y motivación consagradas en el artículo 16 constitucional se han de cumplir por las autoridades que ejerzan actos públicos, siendo más estricta su observancia cuando tales actos se traducen en resoluciones concretas, ya sea de orden administrativo o de índole jurisdiccional, que cuando se formulan como requisito de validez para la creación de situaciones jurídicas generales. Entonces, haciendo una recopilación, el principio de legalidad elevado al nivel de derecho fundamental por la Constitución Federal significa el sistema más amplio y protector de la seguridad jurídica de los gobernados frente al actuar de la autoridad y particularmente frente a la administración pública, haciendo el acto administrativo la consecuencia más clara de la sumisión de toda la función de esta rama de gobierno a un régimen de derecho.